Ningún soldado creyó que una mujer pudiera caminar 200 kilómetros bajo las bombas y seguir respirando. Pero antes de convertirse en un número imposible en los informes de guerra, Elena era solo una sombra silenciosa en una cocina ajena, lejos de su tierra y aún más lejos de su hija. La casa donde trabajaba olía a sopa rala y a carbón húmedo. Era una vivienda burguesa venida a menos, en una ciudad europea que ya no sabía a quién pertenecía. Afuera, en la calle, el invierno se pegaba a los muros como una segunda piel. Adentro, las ventanas temblaban cada vez que sonaban las sirenas. El reloj del comedor marcaba las horas con una aguja nerviosa, pero nadie confiaba ya en el tiempo. Elena secaba un plato con las manos enrojecidas cuando la primera sirena del día rasgó el techo de la casa. El sonido no era nuevo. Sin embargo, cada vez le atravesaba el pecho como si fuera la primera alarma de su vida. Sintió el temblor en las piernas, el impulso automático de correr hacia el sótano, pero se obligó a respirar hondo. Dejó el plato sobre la mesa, alineado con una precisión que no importaba a nadie, y escuchó. Las voces en la calle se apagaron. El silencio que siguió al aullido metálico fue espeso, inquieto, como si la ciudad contuviera el aliento. Desde el cuarto del frente llegaron los pasos apresurados de la señora de la casa. Abrió la puerta de la cocina sin mirarla. Solo ordenó con un gesto brusco de la mano que bajara. Otra vez al sótano, otra vez a la oscuridad. En la penumbra del refugio improvisado, los cuerpos se encogían más por costumbre que por miedo. Ya no quedaba espacio para el pánico escandaloso. Solo ese cansancio profundo que se instala en los huesos cuando la guerra se hace rutina. Elena se sentó en un rincón, con la espalda contra el muro frío. Las paredes olían a humedad y a ropa guardada demasiado tiempo. El suelo estaba cubierto con sacos vacíos que no amortiguaban nada. Cada explosión distante hacía vibrar el polvo del techo. Un niño de la familia, el menor, contaba en susurros los segundos entre las detonaciones. 3, 7, 12. Como si pudiera adivinar el peligro con esa matemática inútil, Elena no contaba. Para ella, cada golpe en el aire tenía un rostro, el de su hija, lejos, bajo otro cielo, que tal vez también se abría en fuego. Antes, cuando la guerra todavía parecía un ruido lejano, le habían prometido seguridad. Habían dicho que evacuar a los niños era una medida temporal. Unos días, quizá semanas. Un pueblo más al norte, decían, donde las bombas no llegarían. Un lugar con árboles, con vacas, con aire limpio. Soldados amables escoltando trenes llenos de pequeños cuerpos inquietos. Sonrisas tensas de funcionarios que repetían la palabra protección como plegaria oficial. Elena había firmado el papel con la mano temblorosa. No entendía bien el idioma, pero comprendía las miradas. ¿Era eso, o arriesgarse, a que la niña quedara atrapada en un bombardeo en la ciudad? La separaron de su hija en un andén gris, entre vapor de locomotora y gritos que se mezclaban con instrucciones. La pequeña sostenía una muñeca de trapo y miraba a Elena como si no creyera realmente que se iban a separar. Recordaba el último abrazo con una precisión cruel. El olor del cabello de la niña, a jabón barato y humo de cocina. El calor de sus brazos pequeños rodeando su cuello. El peso mínimo de su cuerpo, como si todavía no perteneciera del todo a este mundo pesado. Elena la besó en la frente y le arregló la bufanda 2 veces, aunque ya estuviera perfecta. Quiso decir muchas cosas, pero la lengua se le hizo nudo. Solo logró susurrar una promesa. Voy a encontrarte, pase lo que pase. La madre de la familia local
La empujó suavemente para que se apartara. No con crueldad abierta, sino con esa impaciencia fría de quien también está perdiendo algo, pero cree que lo propio duele más. El tren se puso en marcha. Las ruedas chirriaron sobre los rieles húmedos. La niña, con la cara pegada a la ventana sucia, levantó una mano. Elena caminó junto al vagón mientras pudo. Después solo quedó humo y un espacio imposible en su pecho. Desde aquel día, cada sirena sonaba como una acusación. En el sótano, rodeada por una familia que hablaba rápido en un idioma que ella apenas descifraba, Elena apretó entre los dedos el pequeño rosario escondido en su bolsillo. Las cuentas ásperas de madera le devolvían una sensación de realidad. No podía tocar a su hija, pero podía tocar eso. Y cada cuenta era un recuerdo, una palabra, una súplica. Las explosiones se acercaron. El aire vibró de otra manera, más densa, más pesada. Una taza se cayó de alguna repisa allá arriba. Se escuchó romperse en 1000 pedazos invisibles. El niño que contaba los intervalos se quedó en silencio. La señora murmuró algo sobre los aliados, sobre el frente que se acercaba. El señor de la casa, sentado en una silla plegable, fumaba con los dedos temblorosos. El humo del cigarrillo dibujaba figuras nerviosas sobre la luz desnuda de la bombilla. De vez en cuando, la radio crepitaba en el piso de arriba, cuando alguien se atrevía a encenderla. Rumores de avances, de retiradas, de ciudades liberadas y otras arrasadas. La palabra victoria circulaba por la ciudad como un rumor lejano, demasiado abstracto para aquellos que contaban los segundos entre bomba y bomba. Para Elena, la única victoria imaginable tenía el tamaño de un cuerpo de niña corriendo hacia sus brazos. El estruendo más cercano la sorprendió cuando ya había regresado a la cocina. El techo vibró como si un gigante hubiera golpeado la ciudad con la palma de la mano. Los vidrios de la ventana traquetearon. Un segundo después, la sirena volvió a gritar, más aguda, más urgente. Esta vez no hubo tiempo para el ritual lento. Alguien en la calle gritó que habían dado a las vías del tren. Esa frase cayó dentro de Elena como un hacha. Las vías del tren. No pensó en suministros ni en soldados. Pensó en el camino que la separaba de su hija, en esa línea de hierro que había permitido llevársela con la promesa de seguridad. Si las vías estaban destruidas, ¿qué quedaba entre ellas aparte del ruido del cielo? La familia corrió al sótano de nuevo. Algunos recogieron rápidamente documentos, dinero, una caja con joyas escondidas. Elena llevó consigo un pedazo de pan duro envuelto en un paño, no porque creyera que sería útil en un refugio, sino porque había aprendido a no dejar nunca comida abandonada a la suerte de una noche más. El hambre era una presencia silenciosa que ocupaba cada rincón de la casa. En el sótano, esta vez, no hubo silencio. Los vecinos que compartían muro comenzaron a golpear de un lado. Voces nerviosas atravesaban el hormigón. Palabras sobre trenes, sobre estaciones ardiendo, sobre líneas ferroviarias hechas pedazos. Los hombres hablaban de rutas alternativas para los soldados, de carreteras. Las mujeres preguntaban por nombres de pueblos. Algunos repetían el nombre del lugar donde habían sido evacuados ciertos niños. Elena escuchó ese nombre entre el murmullo, y el corazón le dio un vuelco. Era el pueblo donde estaba su hija. Lo oyó pronunciado con dos acentos distintos, uno cargado de miedo, otro de incredulidad. Algunos decían que allí no caería nada, que era demasiado pequeño, demasiado lejos del frente. Otros aseguraban que los bombardeos ya no seguían ninguna lógica, que cualquier lugar, por remoto que fuera, podía deshacerse en una noche.
La luz de la bombilla parpadeó una vez, luego otra. Por un instante, el sótano quedó en una penumbra más profunda. Elena alzó la vista, como si pudiera ver a través de los pisos y el techo, hasta el cielo ennegrecido por el humo. Recordó las palabras del funcionario el día de la evacuación. Estarán mejor allí que aquí. Es solo por un tiempo. Promesas que ahora sonaban huecas, como cascos vacíos. Cuando el bombardeo cedió, no hubo alivio real, solo un cansancio más denso. Subieron lentamente al piso de arriba. Elena sintió que cada escalón se hacía más alto que el anterior. Al llegar a la cocina, el olor a gas y a polvo la recibió como una bofetada. Algunas cosas se habían caído al suelo. Un cuadro torcido en la pared mostraba un paisaje tranquilo que ya no existía en ninguna parte. Desde la sala llegó el sonido de la radio, distorsionado, ansioso. El señor había logrado sintonizar una emisora que no estaba del todo censurada. Una voz lejana hablaba de líneas ferroviarias destruidas, de interrupción total del tráfico de trenes en la región. Mencionó estaciones concretas, entre ellas la que conducía al pueblo donde estaba la niña. No dio detalles sobre muertos o sobrevivientes. Solo datos fríos, como de inventario de ruinas. Elena se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le flotaban. El ruido de la radio se alejaba y acercaba como si viniera desde el fondo de un túnel. La familia discutía en voz alta. Hablaban de suministros que no llegarían, de la imposibilidad de huir en tren si el frente se acercaba demasiado. Nadie mencionó a los niños evacuados. Nadie dijo en voz alta que cientos de madres estaban ahora atrapadas en la misma pregunta muda. En los días siguientes, los rumores se multiplicaron como sombras al anochecer. Alguien aseguraba que el pueblo donde estaba la niña había sido evacuado de nuevo, más hacia el este. Otro insistía en que no, que los niños seguían allí, protegidos en algún tipo de escuela convertida en refugio. Se hablaba de columnas de refugiados en las carreteras, de soldados que impedían o permitían el paso, según órdenes cambiantes. Elena buscaba noticias en cada conversación, en cada gesto. Lavaba la ropa de la familia con las manos heladas en un balde de agua sucia, mientras escuchaba los chismes de las vecinas que se colaban por la ventana. Secaba platos en la cocina, pero afilaba el oído para atrapar algún detalle útil. Cualquier palabra podía ser una pista, pero todo era bruma. Una noche, un hombre que conocía a un empleado de la estación trajo información más precisa, o al menos así lo presentó. Decía que los trenes con niños habían sido desviados antes de que destruyeran las principales vías, que algunos habían llegado a destinos alternativos, improvisados. Mencionó de nuevo el nombre del pueblo de la hija de Elena, pero esta vez acompañado de dos posibilidades opuestas. Unos vagones habían pasado, otros, quizá, no. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero nadie lo notó. La familia local estaba demasiado ocupada calculando sus propias probabilidades de sobrevivir si los aliados entraban a la ciudad. Hablaban de cambiar de bando, de esconder ciertos papeles comprometedores, de si sería conveniente recibir a los nuevos soldados con sonrisas ensayadas. En la mesa de la cocina, el mapa de la región estaba extendido. No era un mapa oficial, solo una hoja vieja, manchada de grasa, con líneas torpes dibujadas a lápiz. El señor trazaba rutas con el dedo, evaluando caminos secundarios en caso de huida. Elena miró desde la distancia, sin atreverse a acercarse al principio. Veía nombres de pueblos que no sabía pronunciar, pero uno de ellos brillaba para ella
como una herida abierta. Cada noche, antes de dormirse en el camastro estrecho que le habían asignado, Elena repasaba mentalmente la posición de ese pueblo. Lo colocaba en su cabeza como quien fija una estrella en el cielo para no perderse. Entre sirenas intermitentes, imaginaba los caminos que podían unir su ciudad actual con ese punto incierto donde quizá, solo quizá, su hija todavía respiraba. Nadie le ofrecía respuestas. Nadie le decía qué hacer. La guerra había reducido a todos a su propia órbita de miedo. Los padres de la familia se preocupaban por sus hijos, que dormían en la habitación de al lado. Los vecinos por su comida, sus pocas joyas, su pellejo. La ciudad entera se encogía hacia adentro, como un animal herido protegiendo solo su propio costado. Fue entonces cuando Elena comprendió, con una claridad casi brutal, que su historia no le importaba realmente a nadie más, que nadie iba a ir a buscar a su hija por ella, que todos estaban demasiado ocupados salvando lo que creían que era suyo. Esa certeza no llegó de golpe, como una revelación súbita. Fue un goteo lento, alimentado por cada mirada esquiva, por cada silencio cuando preguntaba demasiado. Y mientras afuera los aviones volvían a dibujar su amenaza sobre el cielo, adentro, en esa casa prestada, empezaba a tomar forma una decisión que aún no tenía palabras. Un impulso crudo, primario, que la empujaba a imaginarse en movimiento. Sus pies sobre caminos que no conocía. Su cuerpo expuesto al mismo fuego que hacía temblar las ventanas. Pero con una diferencia, avanzando hacia algo, en lugar de esperar que todo se derrumbara sobre su cabeza. El impulso que había crecido en silencio se convirtió en un plan con olor a tierra y miedo. Elena pasó la noche en vela, escuchando los pasos de la familia por el pasillo, midiendo cada respiración ajena como si fuera el tic de un reloj. Al amanecer tomó un mapa arrugado, dibujado a lápiz por manos que ya no sabían de certezas. Trazó líneas con dedos temblorosos, contó pueblos, ríos y puentes rotos. Calculó distancia tras distancia. La cifra que emergió le golpeó como una ola fría. Casi 200 kilómetros a pie. El número no tuvo espacio para incredulidad. Tuvo que convertirse en promesa. Remendó un paquete con lo imprescindible. Un pedazo de pan enfriado. Una botella pequeña de agua, apenas humedecida. Un rosario con cuentas desgastadas por rezos ajenos. Guardó una prenda diminuta de su hija, impregnada aún del olor de su cuello. Cerró la mochila con manos que no podían temblar más. Se vistió con la ropa del día anterior. Sus botas crujieron al atarse, sonidos secos en la casa húmeda. La familia dormitaba todavía, protegida por la rutina del miedo. Cuando Elena pasó frente a la habitación de los niños, rozó el dintel. Contuvo las ganas de quedarse un minuto más. Tenía la sensación nueva y amarga de ser una traidora y una madre al mismo tiempo. Apagó la vela sin hacer ruido. Abrió la puerta principal con cuidado, sintiendo la madera fría como si fuera un testigo. Afuera, la ciudad seguía con la respiración contenida. Las sirenas no sonaban en ese instante, pero el cielo mostraba sus costillas metálicas. Caminó por calles conocidas y ahora extrañas. Cada esquina devolvía ecos de conversaciones antiguas. Pasó por una panadería medio derruida, donde alguien había marcado en la pared un nombre. Miró a su alrededor por si alguien la llamaba, por si alguien la detenía. Nadie la detuvo. Nadie la miró como madre desesperada. Los muros aún conservaban manchas negras de incendios recientes. El viento arrastraba papeles y ceniza. Su garganta se apretó por la sequedad. Sintió los ojos húmedos
pero secó las lágrimas con el dorso de la mano. Avanzó hacia la periferia con pasos cortos y medidos. El paisaje urbano se fue desgranando en escombros y jardines descuidados. Los últimos carteles colgaban inclinados. Un molino pequeño giraba aún, movido por un viento que olía a humo. Cuando la ciudad perdió sus tejados reconocibles, Elena supo que había cruzado una línea. No hubo un cartel ni una barrera, solo un tramo de camino donde el silencio pesaba más que cualquier patrulla. Guardó el mapa en el bolsillo interior del abrigo. Contempló la ruta que serpenteaba entre bosques y pueblos rotos. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire frío, y empezó a caminar fuera de la relativa seguridad. Su decisión era un acto de fe y de desafío. Cada paso la alejaba de la casa que la había cubierto y la acercaba, milímetro a milímetro, a la pequeña que llevaba en la prenda, guardada, cerca del corazón. Un camino de tierra se abrió con una cadencia pesada bajo sus botas. El viento llevaba ceniza y un olor metálico a algo quemado. A cada paso, Elena contaba las telas de sus heridas como si fueran cuentas de un rosario. El barro se pegaba en los tacones y arrancaba pequeños gemidos bajos. Pasó por columnas de gente que avanzaban sin mirar. Los rostros eran mapas de pérdidas recientes y miradas que evitaban la suya. Algunos niños dormían sobre mantas improvisadas. Un anciano murmuró oraciones en una lengua que ella apenas entendía. Se cruzó con una madre que escondía los ojos para no ver la sucia realidad. Casas humeantes quedaban hundidas como bocas que habían sido cerradas. A veces, en la distancia, un perro solitario ladraba como un reloj que no quería morir. Encontró cuerpos abandonados al borde de la carretera. Un hombre yacía boca abajo, con las manos entrelazadas, aún sobre el pecho. Elena pasó a su lado y sintió un frío que no venía del aire. La sangre seca olía a hierro y a polvo. Su propio latido se volvió fuerte dentro del pecho, casi un tambor. El hambre mordía sus costillas como un animal paciente. El pan que llevaba parecía ya una reliquia inalcanzable. Se sentó un instante sobre una piedra y dejó que el silencio la cubriera. Cerró los ojos y recordó la prenda de su hija contra su pecho. La imagen fue una luz breve en medio de tanta sombra. Reanudó la marcha sin mirar demasiado los escombros. La tierra tembló súbitamente bajo una detonación lejana. Un segundo estallido iluminó el cielo con destellos blancos. Gente gritó. Varios se tiraron al suelo como muñecos. La orden era no moverse, callar, desaparecer bajo cualquier resquicio. Elena corrió hacia una zanja cercana, empujando con una fuerza que no sabía poseer. La lluvia de polvo la cegó por un momento. Cayó sobre barro y raíces y quedó recogida como un fruto partido. Las explosiones seguían cayendo más cerca. Pedazos de madera cayeron como plumas pesadas. Un latigazo de aire la sacudió y arrojó tierra sobre su rostro. Su respiración era una respiración rota. Sintió a su lado a una mujer que temblaba con la cabeza cubierta de ceniza. No hablaron. Las palabras habrían sido demasiado. Escucharon pasos, lentos, que envejecían la escena. Un proyectil golpeó a pocos metros y produjo un silencio nuevo, denso y ancho. Elena se tapó la boca y rezó sin sonido. No podía pensar en su hija como niña, solo como un faro que movía su propio cuerpo. Cuando el ruido menguó, la zanja se llenó de polvo y pequeños trozos de tela. Se incorporó con esfuerzo y miró sus manos, manchadas de tierra negra. Sus pies ardían y una ampolla comenzaba a formarse sobre la planta. Levantó la vista y vio a campesinos en la linde del bosque. Sus miradas eran cortantes
y la rechazaban sin palabras. Una mujer junto a un carro cerró la puerta del granero como si quisiera borrar su presencia. Un joven la observó con desconfianza por su acento extranjero. El desprecio caló más que cualquier herida. Luego, entre los árboles, 2 soldados pasaron con gestos de prisa. Sus uniformes colgaban como recuerdos de disciplina. La primera impresión fue incredulidad. La miraron como quien encuentra un fantasma que respira. Elena cruzó la mirada con ellos y sintió que sus fuerzas se medían en silencio. No dijeron nada. La forma en que la miraron sembró una pregunta en sus ojos. ¿Cómo seguía con vida? Ella apretó la prenda de la niña y continuó caminando, con el paso torcido por el dolor, como si cada músculo tuviera memoria propia. El paisaje se volvió más hostil, los caminos se estrecharon y las patrullas se hicieron más frecuentes. La marcha se volvía una prueba diaria de fe y resistencia. La duda la acompañaba como una sombra permanente. Si seguía, podría morir. Si regresaba, renunciaba a su hija. Eligió avanzar, aún con la fe agrietada, empujando su cuerpo hacia un tramo del camino más peligroso que el anterior. La incredulidad que había en aquellas miradas se convirtió en una puerta entreabierta. Un soldado con la cara sucia y la boina ladeada habló primero. Su voz tenía la vulgaridad de quien ha visto demasiado, y aún así necesitaba afirmar control. Preguntaron de dónde venía. Respondió con el acento que a ellos les sonó extraño y lejano. Rieron como si el idioma fuera una prueba de mentira. Le obligaron a mostrar las manos con brusquedad calculado. Su corazón martilló contra las costillas, como si quisiera salir. Registraron su mochila con gestos torpes y desinteresados. Encontraron una foto de la niña doblada en la ropa. La miraron como si fuera un trofeo incomprensible. Uno pronunció palabras duras sobre los extranjeros y las pérdidas de la guerra. Otra voz, más joven, escuchó en silencio y miró el retrato con una chispa distinta. Le pidieron que dijera nombres y lugares. Titubeó, porque recordar era trenzar dolor y esperanza. Su acento se volvió motivo de burla. La humillación quemó sus mejillas. Permitieron que continuara. No fue un gesto de bondad, fue cálculo y fatiga. La dejaron pasar porque su presencia no prometía ventajas. La rigidez de sus miradas quedó pegada en su espalda. Caminó con la misma prisa que antes, pero ahora llevaba también la sensación de haber sido inspeccionada por la muerte. De noche, las sombras crecieron como una manta fría sobre los tejados rotos. Buscó refugio donde creyó seguro. Encontró un edificio semicerrado, con ventanas como bocas abiertas al cielo. Un grupo de civiles ya había ocupado el primer piso. Entró sin hacer ruido, porque el ruido era señal de vida, y la vida debía esconderse. El suelo estaba cubierto de escombros y ropa mojada. Un hombre mayor tosió cerca de la puerta. Una mujer le ofreció un pedazo de pan con manos que temblaban. El olor a pólvora y a sudor se mezclaba con el perfume rancio de los recuerdos. Se sentó en una esquina donde la luz llegaba como una herida. Intentó rezar en voz baja. Las palabras no tenían la misma piel que antes. Sonaron huecas y se rompieron. Afuera, la artillería marcó un ritmo pesado. Los impactos se sucedieron como si alguien contara cuentas con explosiones. El edificio se estremeció. Un proyectil impactó en la estructura contigua y el polvo entró por las ventanas. La gente gritó sin saber a quién pedir auxilio. Un niño dejó de moverse en los brazos de su madre. Intentaron cubrirlo con mantas, pero los ojos del niño ya no respondían.
Elena sintió que el invierno le atravesaba hasta los huesos, aunque solo fuera marzo. A su lado, una mujer joven lanzó una plegaria en un idioma que no entendía. Las palabras eran una cuerda lanzada al vacío. La muerte no preguntó por edad ni por bondad. Cayó otra andana más cercana, y el edificio pareció doblarse sobre sus propios latidos. Un hombre perdió una pierna, y su grito llenó la sala con una sinceridad insoportable. Nadie pudo atenderlo por completo. El miedo se convirtió en un silencio pegajoso. Elena apretó la prenda de su hija contra el pecho hasta que le dolieron las uñas. Pensó en la niña durmiendo bajo otra lona, asustada y sola. Imaginó su cara cubierta de polvo y aún así buscando consuelo. La noche fue una sucesión de detonaciones y lamentos. Cada explosión abría huecos en la esperanza de los que quedaban. Vio a una mujer joven intentar subir a una ventana para mirar afuera. Fue alcanzada por un fragmento inesperado. Cayó sin hacer ruido. Sus compañeros de refugio la tocaron con manos vacías y comprendieron que algunas presencias no regresan. Elena no pudo rezar esa noche. Su fe se volvió una llama pequeña que parpadeaba entre los escombros. El frío penetró en sus pies heridos y la obligó a moverse para no perder la sensación de sí misma. Cuando el primer claror del amanecer filtró por las grietas, quedó una calma que olía a ceniza. Salieron a contar cuerpos, a limpiar nombres con las manos. Ella conoció la verdad cruda de que la guerra borra rostros sin memorizarlos. Caminó entre los que lloraban y los que fingían no sentir. Había juramentos rotos en algunas bocas, y al final divisó a lo lejos indicios de un lugar que podría ofrecer agua. Un cartel semicubierto, una cruz tallada en madera, voces que susurraban. El convento estaba cerca. No prometía milagros, prometía quizás una mano. Caminó hacia esa posibilidad con la respiración medida, como quien avanza por una cuerda. Ella cruzó el umbral con pasos que parecían pedir permiso. El convento olía a humedad y pan viejo. Las paredes mostraban el mapa de impactos recientes. Una cruz astillada colgaba, torcida por el tiempo. La monja que la atendió tenía manos ásperas. Su hábito estaba manchado de barro y ceniza. Miró a Elena con una mezcla de cautela y cansancio. Le ofreció un trozo de pan sin preguntar por su historia. Elena aceptó con manos que temblaban por frío. Bebió agua lenta, como quien bebe para recordarse viva. El comedor estaba lleno de niños, con ojos demasiado grandes. Había un silencio tenso entre los heridos. Una sábana improvisaba un hospital en una esquina. La monja la hizo sentar en un rincón al resguardo. Encendió una vela que olía a cera antigua. La luz tembló y dibujó sombras jóvenes en las paredes rotas. Elena observó a los huérfanos como si buscara un reflejo. Reconoció en ellos la fragilidad que su hija podría haber tenido. La monja habló primero, con voz baja y firme. Dijo que el convento no prometía milagros reales. Dijo que la fe aquí era compañía, no garantía. Habló de noches escuchando lamentos que no cesaban. Contó cómo habían perdido a una novicia en un bombardeo. No detalló el cuerpo. Guardó los nombres como quien guarda un rosario. Preguntó a Elena si entendía qué clase de compañía ofrecían. Elena imitó una respiración, como pidiendo permiso para sentir. Confesó su culpa en voz quebrada. Dijo que cada paso la reclamaba por dejar a su niña. La monja no negó la posibilidad de muerte. Dijo que a veces los cuerpos no regresan a sus madres. Ofreció, sin suavizar, la dura posibilidad de ausencia. Le pidió a Elena que se preguntara qué haría con esa verdad. La pregunta caló en Elena como lluvia helada.
Recordó los días antes de la guerra con luces doradas. Vio a su hija recortada en la memoria como un recorte de papel. La idea de seguir buscando con la certeza de pérdida la asustó. Sentó su mano sobre la mesa con fuerza, contenida. La monja la miró y no ofreció consuelo fácil. Explicó que ser madre no termina por la muerte o la separación. Dijo que la maternidad puede convertirse en acto de memoria. Le sugirió que sus pasos podrían ser un testimonio vivo. Elena escuchó y dejó entrar ese pensamiento como una semilla frágil. La noche avanzó con rezos que sonaban como susurros de hojas. Elena intentó orar de nuevo, esta vez sin esperar respuestas claras. Sintió una fe más delgada, pero más suya. Se acunó en el rincón que le dieron para dormir. El pan le pesó en el estómago como afirmación mínima. Soñó con una ciudad de puertas abiertas y voces conocidas. Despertó con la garganta seca por un sueño que parecía profético. La monja la despertó con 2 palabras: parte al amanecer. Le dio un mapa rudimentario y una pequeña bolsita de comida. No prometió un camino fácil, solo una ruta posible. Elena salió del convento con pasos cautelosos, pero decididos. El frío la abrazó de nuevo, más hondo que antes. Su fe era ahora una hebra, pero su voluntad ardía. Caminó dejando atrás la cruz astillada y la vela temblorosa. Nuevas ruinas la aguardaban y un tramo de camino que exigía todo su cuerpo. El frío mordía la garganta como una promesa incumplida. Elena dobló el mapa dentro de la bolsita de comida, sintiendo el papel húmedo contra sus dedos. El cielo estaba bajo y gris, cargado de una lluvia que llegaba en finas agujas. Caminó con la cabeza gacha, como si así pudiera esconder su latido. Cada paso era una negociación con el cuerpo. El pan que la monja le dio parecía ahora un tesoro frágil. El viento arrastraba pedazos de tejas y voces lejanas. Las casas que pasaba eran esqueletos de humo y madera torcida. A veces el silencio teñía todo de amenaza. Otras veces escuchaba motores a lo lejos, como si la tierra respirara con explosiones contenidas. La fiebre vino como un rumor primero, un calor interior que derritió los bordes de su atención. Sintió náuseas que le venían en oleadas. La vista le parpadeaba, como si el mundo se comprimiera en pequeñas fisuras de luz. Buscó comida en un solar lleno de restos. Encontró una manzana medio podrida y una lata abollada con pocos restos. Llevó todo a la boca, con manos que temblaban. El sabor era de tierra, sal y esperanza. La lluvia siguió, ahora más insistente. La ropa se pegó a su piel y el frío se hundió en los huesos. Empezó a notar que las piernas le fallaban. Los tobillos se hincharon por la marcha. Las botas, gastadas, raspaban los talones hasta abrir pequeñas heridas. Caminó aún así, con la voluntad sostenida por el pensamiento de la niña. La idea de su hija era una vela en su pecho. A cada kilómetro, la vela vacilaba y volvía a encenderse con recuerdos. Recordó la risa de la niña en la cocina. Recordó un mechón oscuro que siempre caía sobre la frente. Esos recuerdos eran un motor y una aguja a la vez. Por la tarde, la fiebre la derribó en la cuneta. Se dejó caer sin dramatismo, como quien deja caer una carga demasiado pesada. El mundo se hizo plano y sonoro a la vez. Oyó disparos lejanos que se mezclaban con el sopor. Un vehículo pasó a lo lejos. Voces apenas distinguibles conversaban sobre rutas y raciones. Elena cayó en un sueño entrecortado. Soñó que la niña le llamaba desde una habitación con ventanas rotas. Despertó varias veces en la frontera del sueño y la vigilia.
Cada despertar traía más frío y más confusión. Pasaron horas. Los cuerpos al borde del camino eran pocos, y los transeúntes la esquivaban con miradas duras. Nadie se detuvo por miedo. Cierta desconfianza flotaba en el aire como polvo. Un grupo pequeño de civiles caminaba sin prisa, con una carreta de poca carga. Una mujer mayor miró a Elena con ojos que sabían de dolor. La familia no hizo grandes gestos. Le ofrecieron agua en una taza hendida. Le dieron un trozo de pan y un poco de caldo, apenas tibio. No hubo palabras heroicas. Hubo un intercambio breve, necesario y frío a la vez. Elena bebió con avidez. El líquido trajo consigo la conciencia como una marea lenta. Agradeció sin articular mucho. La mujer entregó también una manta delgada. Elena la envolvió como quien se cubre por última vez y por primera vez. Sintió la fuerza volver, pequeña y obstinada. Se incorporó con esfuerzo. Caminó primero con pasos cortos, luego con pasos más largos, aunque todavía vacilantes. La carretera abrió hacia un terreno menos arrasado. A lo lejos se advirtió presencia militar. Barracas y puestos formaban una línea de sombra y orden. El cansancio pegaba en cada articulación. Su cuerpo le pedía detenerse. La idea de la niña tiraba de ella hacia adelante. Arrastró los pies por el barro, cada paso una promesa a sí misma. Cuando la luz se quebró en el horizonte, vio soldados en la distancia. Sus siluetas eran sombras cansadas, guardando una frontera que separaba el caos de la esperanza. Elena apretó la manta contra su pecho y avanzó, con la fe frágil como un hilo y la voluntad encendida como un faro. Una voz metálica dio la primera orden al atravesar la línea invisible del puesto. Elena sintió como cada músculo se tensaba, como si el cuerpo recordara refugios, advertencias y puertas cerradas. Frente a ella, una hilera de sacos de arena y tiendas improvisadas formaba una frontera austera. El aire olía a humo, aceite y desinfectante. Hombres y mujeres con los ojos hundidos miraban pasar los pocos civiles. Su acento latino fue la primera marca que llamó la atención. Un soldado se adelantó. Tenía la barba sin afeitar y la mirada dura de quien ha visto demasiadas noches. Se presentó sin demasiadas palabras. Se llamaba Thomas. Su uniforme estaba raspado por el barro. Sus manos sujetaban un fusil de difícil abandono. Thomas la observó, como si buscara una verdad fuera de su alcance. Elena apoyó la manta contra el pecho, como si fuera una declaración muda. Él preguntó de dónde venía. La pregunta tenía la forma de una prueba. Elena respondió con la honestidad gastada de quien ya no puede mentir. Habló de kilómetros, de bombardeos, de una niña con cabello rizado y una risa que ella aún escuchaba en sueños. Thomas frunció el ceño. Sus compañeros murmuraron, incrédulos. Uno bromeó con amargura que incluso los soldados evitarían caminar hasta ese punto. Otro sacudió la cabeza, como si los relatos de milagros fueran moneda corriente. Las palabras de Elena tropezaron con ese muro de escepticismo. Algunos hombres se acercaron para mirar sus manos. Tenía las uñas rotas y la piel cuarteada por el frío. Las botas estaban gastadas, el paso había borrado su suela. Un oficial de mayor rango llegó sin prisa. Su uniforme identificaba cadenas de órdenes y fatiga. Revisó los documentos carcomidos que Elena intentó ofrecer. No había papeles de evacuación, no había prueba, solo palabras. El oficial intercambió miradas con Thomas. El silencio llenó el espacio como una nieve lenta. Elena sintió el estómago encogerse. El miedo le hablaba con voz antigua. Sin embargo, una fe tenue bordeaba sus palabras. No pedía privilegios, solo buscaba a su niña. Thomas cambió de táctica.
Preguntó por nombres, por fechas, por cualquier detalle que pudiera anclar su historia a la realidad. Elena describió una manta con una estrella azul. Describió un juguete de madera con un ala rota. Describió una canción que la niña tarareaba para dormirse. Sus palabras eran imágenes mínimas, brújulas íntimas. Un soldado apuntó con una linterna a sus ojos. Quería ver si había locura o derrota. Elena sostuvo la mirada. Había febrícula en su frente, pero la claridad no la abandonaba. Tomás anotó en su libreta, con la caligrafía torpe, de quien no hace esto por gusto. Llegaron órdenes de mantener el control y verificar identidades. La burocracia de la guerra se presentó con la frialdad de siempre. Revisaron su mochila. Encontraron pan mohoso, un rosario y una fotografía arrugada. La foto mostraba un rostro infantil, manchado por tierra y sonrisas. Tomás la tomó con dedos temblorosos y la estudió. El semblante del soldado cambió apenas. Nadie pudo decir si por lástima o por reconocimiento. Hubo un murmullo que decía que si realmente había recorrido semejante distancia, eso era un milagro. Hubo otro murmullo que sospechaba de historias inventadas para cruzar líneas. La unidad decidió no detenerla, pero impuso condiciones. Le dieron agua caliente en un latón oxidado. Le ofrecieron un trozo de pan cocido, aún tibio. Le marcaron un número en el brazo con tinta negra, una insignia temporal de paso. Le señalaron la ruta segura hacia el centro de evacuación. Tomás fue el que trazó la línea en la palma del mapa. Su voz se suavizó por un instante, como si hubiera algo de humanidad escondida. Dijo que la zona adelante era complicada. Recomendó no hablar con extraños y seguir la senda señalada por los camiones de ayuda. Le advirtió sobre minas no detonadas y patrullas erráticas. Elena asintió con un movimiento lento. La gratitud fue una llama pequeña en su pecho. Antes de dejarla ir, Tomás la miró con un escepticismo que ya no buscaba destruirla. Preguntó si no había más personas que la acompañaran. Elena negó con la cabeza. Se despidió con una voz que intentó parecer firme. Cuando dio los primeros pasos fuera del control, sintió que los ojos del puesto se clavaban en su espalda. Se permitió doblar la espalda por un instante para ajustar la manta. El pan aún olía a calor. El agua descendió como si lavara algo más que la sed. Mientras avanzaba por la senda marcada, la presencia de los soldados quedó atrás y un silencio tenso la recibió. Cada paso era más lento ahora. La esperanza y el temor se mezclaban en su respiración. A lo lejos, las primeras estructuras del lugar donde creían haberse llevado a los niños aparecieron como manchas entre humo y cielo. Elena se obligó a no acelerar. Su fuerza era medida y precisa. La fe seguía siendo su guía. No sabía si lo que encontraría sería alivio o ruina. Solo sabía que debía llegar. La frontera del puesto quedó atrás, pero su mirada seguía volviendo, como buscando un último gesto de humanidad que la confirmara viva. Elena empuja la puerta con manos entumecidas por el frío y la tensión. Un olor a humo y a jabón barato la recibe inmediatamente. Voces de niños entrecortadas llenan las salas convertidas en cuartos provisionales. Mujeres con delantales llevan listas y miran papeles que parecen mapas rotos. Un hombre con la chaqueta manchada de barro saca nombres de una caja y los lee a voces. La luz entra por ventanas sin cristales y dibuja líneas blancas sobre mesas improvisadas. Elena camina entre camas y cobijas apiladas. Cada paso pesa como si llevara otra historia dentro. Sus dedos buscan la foto en el bolsillo como si fuera una brújula. Al principio nadie la mira con demasiada atención.
El trabajo burocrático ahoga cualquier curiosidad humana. Un niño gritó el nombre de su madre y todos vuelven la cabeza. Una mujer alta con ojos cansados pregunta quién es ella. Elena responde con voz rasposa y dice el nombre de su hija. El silencio que sigue tiene el grosor de una cortina mojada. La mujer consulta una hoja escrita a mano con tinta corrida. Las palabras se amontonan hasta volverse ilegibles. Elena escucha nombres que no significan nada. Escucha otros que sí, y su corazón convulsiona. Se menciona un traslado nocturno a un pueblo vecino. Se mencionan sirenas y una explosión lejana. Se habla de un ataque que atrapó a varios menores en un convoy. Nadie pronuncia la palabra muerte con calma. Un papel resbala de la mesa. Elena lo recoge con dedos que tiemblan. Encuentra una lista donde la letra de su hija aparece apenas legible. La descripción no es exacta, pero hay una cicatriz y un lazo en el cabello. Detalles que Elena recuerda con una claridad punzante. Una mujer que trae medicamentos se acerca y la mira con compasión, mezclada con fatiga. «Podría ser ella», dice la mujer en voz baja. Otro hombre niega con la cabeza. Dice que varios niños fueron reubicados tras un bombardeo. La tensión se convierte en una olla a punto de estallar. Se abren puertas y otros niños entran, sucios y mudos. Un vigilante muestra fotografías recortadas, algunos rostros borrosos por el agua y el miedo. Elena sostiene la foto de su hija contra otra foto con manos que no se creen del todo. La escena se congela por un instante. A su alrededor, la gente respira como si cada inhalación fuera un acto de resistencia. Finalmente, llaman un nombre que se parece al de su hija. Elena corre sin pensar en la vergüenza ni en la prudencia. Llega a una sala donde una niña se encuentra sentada sobre una manta. Su mirada es pequeña y cautelosa. El ruido de bombas parece emerger de una memoria lejana. Cuando Elena se inclina, la niña no reconoce su cara de inmediato. El abrazo que sigue es torpe y verdadero. La piel de la niña huele a lavanda y a miedo. Los dos cuerpos tiemblan. No hay risas inmediatas. Solo hay una cercanía nueva, poblada de silencios y preguntas que aún no se atreven a formularse. La habitación parece contener el mundo entero en ese instante. Nadie aplaude. Alguien fuera de la puerta suspira y vuelve a su trabajo. Elena aprieta con fuerza y siente la verdad de su viaje hecha de carne y lágrimas. La ventana da a un patio lleno de escombros y silencio. Una mujer de voz contenida entra con un archivador bajo el brazo. Se presenta con calma y manos que tiemblan poco. Ofrece ayuda con los papeles y arregla provisoriamente una habitación para ellas. Elena acepta sin palabras. Mira a la hija con ojos húmedos. La niña retrocede. Los ojos guardan un miedo antiguo y mudo. Ella aprieta un retazo de tela como si fuera un talismán. De vez en cuando toca el rostro de Elena con hesitación. La directora anota todo. La pluma raya papeles con sonido de lluvia. Una enfermera trae té tibio. El olor trae algo de calma. Elena habla bajo. Dice nombres antiguos como si fueran plegarias. La niña escucha. Abre la boca para decir algo y la cierra. Elena recuerda noches caminando con las manos en carne viva. Ahora la prueba es otra cosa. Es ganar confianza, paso a paso. Resuenan las voces de los soldados que dijeron que ella no viviría. La frase vuelve como piedra, rodando en su pecho. Ella sabe lo que ha caminado. Cada paso es adiós y promesa. No hay victoria triunfal. Hay una resistencia pequeña y continua. La niña y la madre comienzan un nuevo mapa de intimidad. La ciudad entera parece un cuerpo herido que respira a ratos.
La mirada de Elena se vuelve hacia adentro. Una oración sin palabras. Ella respira y siente los pasos de la guerra aún bajo la piel. Poco a poco, la vida vuelve a ser posible a través de pequeños rituales diarios. El miedo no desaparece, cambia de cajón y permite otras elecciones. Caminar será lento, pero cada paso ahora es testimonio y pertenencia. Si estas palabras han alcanzado tu corazón, ven a caminar con nosotros en otras historias.